¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. Durante el video de hoy vamos a poner a prueba tu comprensión auditiva en español. Y para eso te voy a llevar conmigo a un pequeño viaje a la ciudad de Freiburg im Breisgau o Friburgo de Brisgovia. Friburgo de Brisgovia. Freiburg es una ciudad alemana ubicada al suroeste, cerca a la frontera con Francia y Suiza. Esta es una ciudad muy bonita, yo diría una de mis ciudades favoritas. Así que, bueno, presta atención porque durante este video te voy a mostrar un poquito de la ciudad y bueno, vas a practicar bastante vocabulario, frases prácticas y bueno, espero que te diviertas mucho. Así que empecemos. Ahora estoy en el medio del centro de la ciudad de Freiburg y hay una parte muy interesante que quiero mostrarte. En esta parte de aquí, durante la tarde, puedes ver a muchos estudiantes reunidos con sus amigos, ya sea tocando guitarra, cantando, compartiendo un par de cervezas y pasando un buen tiempo juntos. Como mencioné antes, Freiburg es una ciudad donde hay varias universidades y se podría decir que es una ciudad de estudiantes. Así que es muy bonito poder verlos aquí, siempre reunidos, disfrutando las tardes de verano o incluso en invierno. Siempre los ves por aquí. Y mira, por aquí hay un pilar y dice Säule der Toleranz, y significa el pilar de la tolerancia. Y es muy interesante porque a partir de la tarde este pilar toma un color verde y conforme va anocheciendo se va tornando rojo. Y cuando se vuelve rojo o cuando se torna rojo, las personas, los estudiantes saben que tienen que dejar de hacer ruido porque aquí viven muchas personas y en Alemania hay algo que se llama Ruhezeit. Quiere decir que no puedes hacer mucho ruido porque eso incomoda a las personas, ¿no? Entonces, este pilar te ayuda para saber, ¿no? Cuando está verde, normal, pero cuando esté rojo tienes que estar un poquito más calladito. En Freiburg hay muchas callecitas o pasajes donde puedes encontrar muchas tiendas y son tiendas bastante interesantes. Puedes comprar ropa, puedes comprar carteras o casacas de cuero, hay cafeterías, o puedes encontrar incluso adornos antiguos. Sí, bueno, ya me están dando ganas de visitar Freiburg de nuevo. Ahora me encuentro en el Marktplatz. El Marktplatz está ubicado a los lados de la Catedral de Freiburg. Y es un lugar muy interesante porque durante las mañanas e incluso los fines de semana, aquí puedes encontrar muchos puestos de comida donde puedes comprar currywurst o Langerote de Freiburger
Flankebottel es una comida muy típica de aquí, son salchichas. Pero no solo eso, también hay muchos puestos donde puedes comprar frutas y verduras, además de huevos y otras cosas de agricultores y granjeros locales de aquí, de Freiburg o de alrededores. También puedes comprar condimentos, plantas y otros artículos. Ahora casi todos se han ido, pero si vienes un poco más temprano vas a encontrar este lugar completamente lleno y es precioso, así que te recomiendo visitarlo. Voltea tu teléfono y suscríbete. Por cierto, cerca al centro de Freiburg hay una montaña que se llama Schlossberg. Schlossberg significa la montaña del castillo. Y para llegar ahí, si estás en el centro, tienes que caminar aproximadamente... En el centro me refiero a la catedral, por ejemplo. Tienes que caminar aproximadamente 10 o 15 minutos. Pero, eso sí, presta mucha atención porque el camino o la subida a la cima es bien empinada y a veces llueve bastante, así que tienes que tener mucho cuidado de no resbalarte. Pero la vista desde la cima es impresionante. Realmente es muy bonita. Desde ahí puedes apreciar toda la ciudad, la catedral, las casas, la arquitectura de Freiburg. Que, por cierto, esta es una de las ciudades que se ha mantenido muy bien. Conserva bastante de su arquitectura antigua porque realmente no fue muy bombardeada, o creo que fue, pero no a tal extremo durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en la cima puedes hacer muchas cosas. Si vas con tus amigos, puedes disfrutar la vista, puedes tomar algo, de repente llevas tu guitarra y tocas un poco de música. O si vas con tus hijos pueden jugar ahí porque hay parques infantiles para niños y es muy bonito. Y muy importante, desde la cima del Schlossberg puedes apreciar la selva negra alemana, Black Forest, o en alemán Schwarzwald. Ya, te lo recomiendo mucho si algún día pasas por Alemania. Es simplemente increíble. Ajá, otro dato importante. En Freiburg hay muchos canales de agua, sobre todo en el centro o en la parte antigua de la ciudad. Estos están sobre la calle. Y me parece que se remontan a la Edad Media. Creo que se construyeron o se usaban durante la Edad Media para llevar agua o transportar agua de la Selva Negra al centro de la ciudad, ya sea para beber, para limpiar o para el ganado. Tenía muchos propósitos. Ahora, hoy en día todavía se puede ver, funciona. Y algo muy curioso que se dice es que si un visitante se tropieza o cae en los canales de agua,
El destino dicta que se casará con alguien de la ciudad de Freiburg. Así que si estás soltero o soltera, bueno, de repente no es una mala idea visitar Freiburg. Puede que termines casándote. Y cuéntame, ¿conocías esta ciudad alemana? ¿Alguna vez la has visitado? Y si no, cuéntame, ¿cuál es tu ciudad favorita? ¿Está tu ciudad favorita en el país donde vives ahora o en otro país en el extranjero? Bueno, Spanish Survivors, aquí termina el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, que hayas puesto a prueba tu comprensión auditiva y que hayas aprendido mucho vocabulario, frases, verbos y que hayas conocido un poco esta ciudad alemana o Freiburg. Ok, bueno, te deseo un buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!